doctor David Rojas Paico para conversar sobre el panorama, pero permítanme hacer una introducción para dar el pase y conversar con el doctor Rojas Paico. El escenario del político con relación al defensor del pueblo, se ha elegido ya una nueva comisión que fue objeto de serios cuestionamientos por la participación en esa comisión con voto dirimente de la Presidenta del Congreso. La nueva comisión, lo digo rápidamente: Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular; Silvana Robles, de Perú Libre; Elvis Vergara, de Acción Popular; Freddy Díaz, de Alianza para el Progreso; José Williams, congresista de Avanza País; igualmente Alex Paredes, de Bloque Magisterial de Concertación Nacional; Jorge Montoya, de Renovación Popular; el congresista Luis Camiche, de Perú Democrático; y Ruth Luque, en representación de Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Democrático. Esta es la elección, este es el ofrecimiento que hizo la Presidenta del Congreso de tener una nueva comisión para elegir al defensor del pueblo, que resulta sumamente importante. En el escenario nacional tenemos unas elecciones en octubre que están totalmente desdibujadas, digamos, falta de claridad en el desarrollo. Se cayó el sistema de internet del Jurado Nacional de Elecciones, se ha alargado 72 horas la inscripción previo ingreso a la mesa de partes, todo un trámite engorroso con protestas de las listas participantes, de los movimientos y partidos políticos. ¿Qué va a pasar? Eso en octubre, si van a haber los tiempos adecuados. Además de eso, hay que agregar que el Congreso de la República también metió su participación en esto al cambiar el cronograma, parte del cronograma que fue rechazado por los tres entes electorales. Y en el plano latinoamericano, para tener todo el contexto, amables televidentes, tenemos elecciones en Colombia este domingo, segunda vuelta electoral, y tiene relación porque lo que ocurre en Colombia va a repercutir en Latinoamérica. La lucha de los movimientos progresistas de izquierda y la derecha que se resiste a los cambios que está pidiendo la población de todos los países, es una pugna que tiene como actores principales a Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica principalmente. Entonces están jugando muchos intereses en estas elecciones de Colombia, que la vamos a conversar también con el doctor David Rojas Paico en los próximos minutos para tener todo el contexto y no solamente ver el tema de Perú. ¿Por qué estas decisiones de la derecha de vacar al presidente, de cuestionar y poner en tela de juicio la primera vicepresidenta, denuncia a los ministros, toda una campaña que se inició desde antes que Pedro Castillo tomara la presidencia de la República? Ese es el escenario que lo pongo a consideración de ustedes, y vamos a conversar con el doctor David Rojas Paico para tener la visión también del constitucionalista. Le damos la bienvenida. David, bienvenido. Las lecturas, a ver, David, adelante. Sí, tenemos... Sí, efectivamente, vamos a hablar acerca del panorama electoral en Latinoamérica y el Perú. Pero antes de entrar de lleno al tema, es necesario conocer algunas investigaciones que se han hecho al respecto. En el mes de marzo del 2022, o sea, de este año, Carrión, Zárate y Rodríguez, en una publicación del Instituto de Estudios Peruanos, en concordancia con USAID y alguna universidad norteamericana, y el Barómetro de las Américas, han publicado un estudio denominado Cultura Política de la Democracia en Perú y en las Américas 2021, tomándole el pulso a la democracia. En dicho estudio podemos apreciar, entre otros, los siguientes indicadores. Con respecto a apoyo a la democracia y sus alternativas, se parte de una premisa, o de dos premisas. Primero, que
que la solidez de una democracia depende del grado de compromiso de sus ciudadanos con sus principios. Y por otro lado, la ciudadanía está débilmente comprometida con las elecciones y la democracia representativa. Sobre la base de esas dos premisas, se han encontrado algunos hallazgos en el Barómetro de las Américas, que es una especie de sondeo o encuesta que se hace en todos los países de América Latina y el Caribe para saber cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a algunos factores de la democracia. En promedio, el 61% de la población en la región de América Latina y el Caribe, o sea, más o menos cerca de 2/3, están de acuerdo en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El país que está más coincidente con esta medición y ocupa el primer lugar en esa medición es Uruguay, con un 80%. Y el Perú está en el 14º lugar con un 50%, siendo el último lugar Haití con un 46%. Entonces, si lo tenemos que ver, tanto Paraguay y Perú, que tienen 50% de aceptación de la democracia, entonces estamos viendo que no es una democracia consolidada. Por lo menos tendría que haber 2/3. Ahora bien, en la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, 1/3 más toleraría un golpe militar cuando hay mucha corrupción. Y ahí el primer lugar lo tiene Perú con 52% y el último lugar lo tiene Uruguay con 12%. Otro hallazgo importante es el que señala que en gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la mayoría no está satisfecha con la democracia. Y en primer lugar tenemos a Uruguay con un 82% de satisfacción, y en el 16º lugar tenemos al Perú con un 21% de satisfacción. Quiere decir que de 100 peruanos, 21 están satisfechos con la democracia. Y la diferencia, que vendrían a ser 79, están insatisfechos con la democracia tal como se está manifestando en nuestro país. El último lugar lo tiene Haití con el 11%. Otro hallazgo importante también que hay que tomarlo en consideración para hacer un análisis serio es que en casi todos los países la mayoría prefiere un sistema que garantice ingresos básicos, servicios, aunque no hayan elecciones, pero si se pierde la libertad de expresión. Y en este sentido, en primer lugar, está el Ecuador, quien señala que un 65% acepta que haya ingresos y servicios garantizados, aunque no haya elecciones, y también que haya ingresos y servicios garantizados, aunque no haya libertad de expresión, 27%. Ecuador está en el primer lugar ahí. En el 6º lugar está el Perú, donde un 56% acepta que haya ingresos y servicios garantizados, aunque no haya elecciones, y un 21% acepta que haya ingresos y servicios garantizados, aunque no haya libertad de expresión. Y en el último lugar está Uruguay, que es el país más democrático, donde hay un 38% que acepta que ingresos y servicios garantizados aunque no haya elecciones, y un 18% que acepta ingresos y servicios garantizados aunque no haya libertad de expresión. Otro indicador importante es que la mayoría en la región de América Latina y el Caribe prefieren la democracia directa, pero no un gobierno de expertos. O sea, lo que nosotros tenemos es una democracia representativa, ¿no? Pero esta medición habla de que la gente prefiere una democracia directa, pero no un gobierno de expertos, no una entelequia de gente que se supone es intelectual, ¿no? En primer lugar está Colombia, ¿no? Colombia, que tiene voto directo, señala que el 84% debe ser el voto directo en vez de representantes. Y solamente un 52% que haya expertos en vez de representantes electos. Y en el 8º lugar está el Perú, donde hay un 76% que avala el voto directo en vez de representantes legales, y el 40% que avala de un gobierno de expertos en vez de representantes electos. ¿Cuáles son las conclusiones, las implicaciones para el compromiso de los ciudadanos con la democracia? Los resultados que acabamos de señalar no son buenas noticias para el estado de compromiso ciudadano con la democracia electoral en la región. A pesar de los recientes avances marginales, los niveles de apoyo a la democracia y satisfacción con la misma siguen siendo más bajos que hace 10 años.
Y aunque la tolerancia de los ciudadanos a los golpes militares se ha mantenido por debajo de los niveles registrados hace 10 años, su tolerancia a posibles golpes llevados a cabo por el Ejecutivo ha crecido de manera constante. Esos son algunos parámetros que debemos tomar en cuenta para analizar el tema electoral y por ende el tema democrático, tanto a nivel latinoamericano como a nivel del Perú. Y entonces ahora sí podemos hablar del tema de Colombia. Marco Perui, un escritor y periodista nacido en Francia, de padres argentinos, actualmente vive en Argentina, que es uno de los especialistas en derechos humanos, recientemente entrevistó a Francia Márquez. ¿Quién es Francia Márquez? Francia Márquez es una afrodescendiente que postula a la vicepresidencia de Colombia acompañando a Gustavo Petro por el Frente Progresista denominado Pacto Histórico. Este domingo 19, en segunda vuelta, podría resultar electa vicepresidente de los colombianos. Francia tiene actualmente 40 años de edad. Es una líder social, activista, medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista y abogada. Su oposición a la minería indiscriminada y a la entrega indiscriminada de títulos mineros debidos al impacto negativo de estas actividades, como el deterioro del medio ambiente y el desplazamiento forzado de comunidades, le valió amenazas y atentados contra su vida, pero también el reconocimiento internacional como defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. Ha recibido varias distinciones por sus actividades sociales, entre ellas los premios Goldman de Medio Ambiente y John Alsina en Derechos Humanos. En el año 2020 fue presidenta del Consejo Nacional de la Paz y Convivencia, donde se ocupó de hacer el seguimiento de los acuerdos de paz. Mira qué diferencia con la señora K y con la María Joaquina, presidenta del Congreso, ¿no? Cabe señalar que la fórmula progresista que integra Petro y Francia obtuvo más de 8 millones de votos y la fórmula ultraderechista integrada por Rodolfo Hernández y su candidata a vicepresidente, la ultracatólica Marilyn Castillo, obtuvieron 6 millones de votos. En Colombia no existe la obligación de votar. Los ciudadanos ejercen su derecho fundamental de votar o no votar, según lo estimen pertinente. Los comentaristas políticos y los sondeos hablan de un empate técnico el próximo domingo. De ahí que Francia Márquez invoque a los jóvenes, que son la mayoría de votantes en Colombia, a acudir a las urnas el próximo domingo 19. Esta lideresa ha señalado que lo que está en juego es la paz, la dignidad. Está en juego que la clase baja y media tengan garantías de derechos. Está en juego el Estado Social de Derecho, la institucionalidad. Está en juego la democracia. Las elecciones para gobiernos subnacionales en el Perú. El actual proceso de descentralización que nos debiera llevar a una nueva delimitación geográfica del país, compuesta por regiones como espacios geoeconómicos por unión de 2 o más departamentos colindantes, aprobados mediante referéndum de la población, se inició con la reforma del capítulo 14 de la Constitución de 1993, mediante ley número 27680, publicada el 7 de marzo del 2002, en el Diario Oficial del Peruano. Habiendo transcurrido 20 años y no se ha conformado ninguna región conforme a la fórmula que la propia Constitución vigente establece, el proceso de descentralización sigue funcionando en base a gobiernos regionales en jurisdicciones departamentales. A excepción del departamento de Lima, en el que dentro de su delimitación perimetral coexisten 3 gobiernos regionales, a saber, el gobierno municipal metropolitano de Lima, con rango de gobierno regional por su densidad poblacional de más de 10 millones de habitantes, el gobierno regional de Callao, que tiene la misma población y la misma delimitación que el gobierno municipal provincial de Callao, y Lima Provincia, con sede en Huacho, compuesto por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Ollón y Yauyos. Todos los demás funcionan gobiernos regionales en jurisdicciones departamentales. A la fecha, se han desarrollado 5 procesos electorales para que los ciudadanos elijan las autoridades en los gobiernos subnacionales, vale decir, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Estos periodos son correspondientes a 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018 y el que fenece el 31 de diciembre del presente año, que corresponde a los años 2019-2022. Según el cronograma de actividades que figura publicados en el Jurado Nacional de Elecciones,
el pasado 14 de los Corrientes venció a la fecha límite para que las organizaciones políticas se inscriban a su candidato. Sin embargo, esas marchas y contramarchas que ha habido han originado una dilación y, como bien lo ha dicho Néstor, el día de ayer, cuando estábamos indagando sobre los candidatos, se cayó el sistema y no pudimos acoger la información para poder ofrecerla, ¿no? Sin embargo, ya hay presentación de listas de candidatos que han sido posibilitadas, para lo cual el Congreso alteró el cronograma inicial mediante modificaciones legislativas, dejando de lado varias leyes de reforma política que fueron aprobadas por el último referéndum. Es decir, se han dado por insistencia normas express para posibilitar la participación de organizaciones políticas que ni siquiera pudieron acreditar el número mínimo de militantes para existir como organización partidaria. Estas listas están en proceso de calificación. Los ciudadanos pueden visitar la página web del Jurado Nacional de Elecciones para apreciar quiénes pretenden ser representantes regionales y locales, así como también qué es lo que proponen, y también para interponer las tachas correspondientes, si así lo estima necesario. Lo cierto es que una vez que están inscritas las listas ágiles, tendremos en el mes de octubre que elegir entre ellos, y auguro que el resultado será más de lo mismo. Porque no ha habido, creo que coincidimos, digo, con la apreciación, David, de que va a ser más de lo mismo en este escenario, además con marchas y contramarchas en los entes electorales, que hace ver que la posibilidad de que no sea el 2 de octubre la fecha de las elecciones con todo lo que está pasando. Pero en el fondo del asunto y del comentario, David, creo que tenemos que analizar la situación de los partidos políticos, de las organizaciones y de los movimientos, que se está dando un movimiento de las regiones llamadas así, en jurisdicciones como bien precisas departamentales. No ha habido mayor cambio en ese escenario, pero los movimientos regionales están moviendo nuevamente el escenario político, que se espera que haya organizaciones políticas fuertes, y eso es un proceso. La experiencia constitucionalista, David, tuya indica que eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana. ¿Qué va a pasar entonces en ese terreno de consolidación de nuevas organizaciones políticas en nuestro país? Vamos a tener elecciones con los mismos candidatos. En el caso de Lima Provincias tenemos expresidentes que fueron en su momento exgobernadores y que está dando la vuelta. ¿Qué tiene que pasar con la ciudadanía? ¿Qué se puede hacer a nivel de medios de comunicación y de la ciudadanía? Bastante difícil la respuesta, pero vayamos buscando alternativas para esta situación que se va a presentar en octubre en las urnas, David. A ver, yo creo que para octubre no se va a poder hacer mucho, Néstor, porque este es un proceso que tiene que ver con la formación educativa. Y lamentablemente, y acabo de enterarme también de que el Congreso ha dejado de lado la educación sexual en el tema educativo, ¿no? O sea, prácticamente volvemos a lo anterior, a lo tradicional, algo tan importante que tenía que insertarse en la educación para que los ciudadanos sepan claramente identificarse a nivel de género y sobre todo tener una apertura de no discriminación. Se ha dejado de lado porque los grupos mayoritarios en el Congreso han persistido con una ley que definitivamente es un retroceso. Pero el fondo de todo esto es de que tenemos un pensamiento colonializado. Es decir, nuestra forma de pensar no viene de una imposición cultural eurocéntrica norteamericana, que no es nuestro sistema de vida, que no es nuestra cultura. Es más, nos enseña la cultura europeizada, donde hablan de edad antigua, edad media, edad moderna y actualmente edad contemporánea, pero en ningún momento ubican a los países de América, ¿no? Al decir de Dussel,
se habla de un descubrimiento de América cuando en América ya hace tiempo que existía la gente y nunca hubo edad media para América. De frente nos conquistaron, nos sometieron, nos impusieron culturalmente y nos pusieron en la modernidad. Y entonces toda esa distorsión, ¿cómo nace el Perú? El Perú nace con un Estado sin nación, un Estado que es importado del modelo francés. Entonces es lógico, y por eso es que mencionaba los indicadores iniciales al momento de hacer mi alocución de lo que ha hecho este estudio del Instituto de Estudios Peruanos, que está publicado en marzo de 2022, que se puede leer en la página web como libro electrónico, de cómo es que piensa la gente respecto a la democracia. Para nosotros la democracia es una cuestión muy relativa, ¿no? También es así que hay la percepción de que se pudiera ver, pues, democracia directa o en todo caso, porque la democracia representativa está pervertida, ¿no? Por eso decía, ¿no? ¿Qué comparación la de la candidata a la vicepresidenta de Colombia, que es una luchadora, que es una profesional con premios internacionales por haberse fajado por el medio ambiente y los derechos humanos, en comparación a la señora K y a la presidenta del Congreso? Ahí nomás saca tu cuenta tú el tipo de cultura política que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a una democracia de calidad si es que estamos frente a una distorsión de la cultura democrática? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de democracia, hablamos de derecho fundamental como forma de participación política y que tiene diversas expresiones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Francia ahí como candidata a la vicepresidencia, joven ella de 40 años, junto a Petro, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, desde el momento que ya hay discusión política cotidiana y hay un seguimiento a la vida política, que es lo que estamos haciendo ahora para procurar culturizar, ya hay participación política. Desde el momento de que hay participación en campañas electorales, hay participación política. Desde el momento que estamos en lo obvio y lo central, que es el voto, que es lo central en el sistema político, hay participación política. Desde el momento que hay presión sobre los representantes políticos, hay participación política. Desde el momento de que la población se agrupa como militante en asociaciones, en ONG, en grupos de interés, etcétera, hay participación política. Desde el momento que hay participación en manifestaciones legales de protesta, hay participación política. Desde el momento que hay desobediencia civil y hasta la revuelta justificada, hay participación política. Lo que pasa es que hay que hacer entrar en razón culturalmente a la población. Y por eso es que participamos en este programa que es sintonizado y que creo yo llega a quienes debe llegar, que son los ciudadanos que se deben preocupar por elegir a quien realmente le van a dar poder, porque nosotros le damos poder a estos señores. Y estos señores están haciendo lo que le da la gana, sobre todo en el Congreso. Y no olvidar de que a nivel regional el Congreso vendría a ser el Consejo Regional y a nivel local el Consejo Municipal. Escenario claro y preciso en nuestro país de la situación real y lo que se tiene que hacer. ¿Y qué se está jugando en Colombia? ¿Cuál es la apreciación? Porque no es el candidato Petro y el candidato Hernández, representan dos pensamientos totalmente diferentes, que también se dan en países como el nuestro, cuando hacemos referencia a esta cultura política, digamos, entre comillas, que representa el fujimorismo y algunas otras fuerzas que se están quedando en el escenario histórico ante el avance no científico, creo, David, no dialéctico de la cultura política de la población, pero que están aprendiendo con el día a día y la decepción que significa representación, darles la responsabilidad de gobernar al Ejecutivo y al Legislativo, pero que luego de asumir el cargo y de tomar la representatividad se olvidaron totalmente de cuál es la razón de ser de ese representante, de ese funcionario público que pasa a ser el congresista o los miembros del gobierno nacional, del Ejecutivo. ¿Qué se está jugando en Colombia, David? Ya,
Correcto. Mira, hay que, de alguna manera, hacer un pequeño contexto histórico, ¿no? Colombia actualmente, y por incluso el doctor Diego García Sayán ha sacado el día de ayer o anteayer, si mal no recuerdo, en la República un artículo muy interesante con respecto a lo que está haciendo el Congreso peruano en que pretender cambiar gran parte de la Constitución para seguir protegiendo esos intereses económicos y protervos que representan, ¿no? Vulnerando incluso la propia Constitución, dejando de lado el derecho soberano del pueblo de decidir qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y en ese artículo señala él el ejemplo del constitucionalismo colombiano, que actualmente en Latinoamérica es el que mayor fortalezas tiene. Y Colombia no tiene tribunal constitucional, pero tiene una corte constitucional que ha dado fallos coincidentes con el pensamiento de la vigencia y la protección de los derechos humanos, ¿no? Dentro de los cuales están también los derechos y deberes políticos. Entonces, Colombia en estos momentos tiene un avance constitucional. Hay que olvidar que Colombia cambió su constitución en el año 91 producto de una asamblea constituyente que fue forzada en el anterior proceso electoral al 91, donde los estudiantes propusieron un una urna adicional para que los colombianos decidan si se cambia o no se cambia la constitución. Y se aprobó el cambio constitucional. Y entonces, pero lo que pasa es que paralelamente a ese desarrollo jurídico cultural que hay en Colombia ha habido en un momento hasta 4 grupos alzados en armas, ¿no? Y poco a poco han ido integrándose a una cultura de paz. Incluso sale un grupo paramilitar de derecha. Y entonces en esa política de paz que han ido ir conjugando, todavía se siguen dando agresiones. Por eso es que esta candidata a Francia hace una exhortación, ¿no? Que lo que nos estamos jugando es la paz, ¿no? Porque la gente que protege al modelo neoliberal, no quiere pues que cambien la regla de juego con respecto a esa dependencia que tenemos con los inversionistas extranjeros, con los poderes fácticos internacionales económicos, que son los que dictan las políticas públicas que nosotros debemos tener, ¿no? Eso es lo que está en juego. Entonces, yo veo que detrás del grupo de derecha va a haber incluso hasta un intento de fraude en el manejo del conteo. No sería nada raro. ¿Por qué? Porque Petro ya viene presentándose varias veces y ya es una persona conocida por su manera de pensar y con una vicepresidenta con la que está acompañando que tiene mucho apego por parte del campo popular por su trayectoria, por su juventud, y yo creo de que podría ganar Petro en este domingo, ¿no? Y eso a los grandes intereses económicos que lo único que saben es expoliar la riqueza de países como el nuestro, pues no le conviene. Además sería un mal ejemplo para los otros países, ¿no? Que estamos acá. Lamentablemente en nuestro caso, a un año de haber elegido a un gobierno que debería haber comenzado a hacer transformaciones, ha habido un viraje tremendo, ¿no? Y lo único que le interesa al profesor de Castillo es simplemente mantenerse el cargo como el lugar, aunque la tendencia del legislativo es abacarlo como el lugar para poder asumir el control político. Es más, ellos están pensando, los congresistas están pensando que ellos se van a quedar. Entonces, el tema central es bien concreto, ¿no? Está en juego la calidad de la democracia, ¿no? Y la mejora de la cultura democrática de la población. Por eso hay que invocar a la población a que ellos mismos vean quiénes son las personas a quienes van a depositar su voto y no se dejen engañar por esos cantos de sirena de los grandes medios de comunicación que se hipotecan al mejor postor y obviamente son aquellos poderes fácticos que ponen a los candidatos que consideran le van a garantizar sus intereses. Los poderes económicos, el poder económico que prevalece sobre la política que maneja a los políticos. Así es. Eso es real. Y ahí queda la invocación, las palabras finales creo que tienen validez
totalmente en nuestra realidad, David. Hay que invocar a la población que elija a quienes realmente los van a representar. Vamos a estar atentos, David, entonces a lo que ocurra este domingo en Colombia. Va a ser una pelea voto a voto, eso está descontado, pero los jóvenes tienen un papel importante y las mujeres representadas por Francia Márquez también tienen un papel importante en estas elecciones. Vamos a estar atentos, David. Gracias por la participación, por los comentarios y por sentarnos con los pies sobre la tierra, poner los pies sobre la tierra de lo que tenemos en nuestro país y de las necesidades urgentes que están haciendo de manera espontánea en la población. Gracias, David. Un abrazo. Buen día. De igual manera, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.